si sonríes a alguien, es que estás mal. Claro. Sonríes, te juzgan, como que piensan que estás loquita. Y siento que para extranjeros la gente está más... tienen ganas de ayudar, sí, Ok. más. Pero ruso en general, por ejemplo, si tú no conoces un ruso o una rusa, a principio son fríos, son hielos, te dan miedo. De hecho, como que no, en mi cultura no está... Si sonríes a alguien, es que estás mal. Ajá, sí, Estás sí, eso tonto. escuchamos muchas veces ya. Estás como que si me sonríe a alguien que yo no conozco, es como que está algo mal conmigo, Sí. está chistoso mi cabello. ¿Por qué sonríes? ¿Qué te hace reír? ¿Sabes? Es como que luego como que a la defensiva, ¿sabes? Como que es así. Ajá. Entonces todo es así. Yo cuando era, o sea, teenager en Rusia, como que 14 años, si yo pienso en mis cosas y me empiezo a sonreír, yo regreso otra vez porque si no te van a juzgar. Claro. Sonríes, te juzgan. ¿Sabes? Como que es Ujú. como que piensan que estás loquita o algo así. Claro. Pero cuando ya te conocen personas, ya cuando son amigos, es casa por la ventana. Te hacen todo, es súper cariñoso, es como familia, te abrazan, te dan todo. Y rusos son muy buenos anfitriones. Ujú. Te dan muchísima comida, como que toda la alma abren y como que te quieren, o sea, dar todo para que estás cómodo y todo. Ya. Esos son. Pero al principio no. Y siento que a eso pasa también en Rusia. Si tienes un amigo o una amiga, ahí sí, o sea, todo. Pero si no, quién sabe, la verdad. Son un poco fríos, pero son fríos al principio. No están tan acostumbrados a mucho como aquí. Ujú. Todo, saludas a tu vecino, por ejemplo. Claro, yo saludo a todos. Ajá, aquí no, Todos. allá no. Entonces, como que siento que no es que son malos, no es espantar, pero vas a sacar de onda a un ruso. Ujú. Como, hola, no sé qué, al principio así de que me hablan, ¿sabes? O sea, mi espacio, alguien me acercó, ¿sabes? Como que, y luego como que ya después de que se saca de onda y procesa, como que ya, ay, sí, no sé qué, como que son más comunicativos, pero al Claro. principio como que es muy así, ¿sabes? Pero siento que yo también ya soy más para aquí que para allá. También Sí, ya me acostumbré. Y ahora que cuando yo voy a Rusia, yo espanto a los rusos y rusas. claro. Porque ya soy más, como que más latina en Ajá. muchas cosas. Y porque ya vivo aquí mucho y me acostumbré, o sea, mis mejores amigas y así, como que ya son de aquí, de México. Entonces, yo voy y como que ya de que hola y como que más de abrazar, como Claro. que cómo estás, sí. Pero por ejemplo, porque ya para mí es normal abrazar gente, Ujú. atacar gente, más o Ujú. menos. A principio, otro choque cultural, cuando yo llegué aquí Ujú. a México, cuando la gente me saludaba, hola Ana, yo no me acercaba yo a la gente, yo desde lejos, hola, Ajá. para que no se me acercaban, Claro. no me atacaban. O sea, no me atacaban, mijía, hola, ¿cómo estás? Al principio yo estaba como que, porque en Rusia eso no pasa. Tú así, hola, ¿cómo estás? O así, hola, Ujú. como más entre hombres. Y mujeres como que hola, ¿sabes? Como que no te acerca, nadie te toca. Ujú. Entonces, yo al principio estaba como que la gente me veía raro porque yo desde entro, veo mucha gente y yo desde lejos, hola, para que ya, y me voy así lejos, o sea, alrededor para que nadie me está saludando. Claro. Y ahora, pues yo soy esa persona que espanta gente en Rusia, que voy y saludo yo de abrazo, ¿sabes? Por ejemplo, o así, ¿no? Como que, pero en Rusia eso no es normal. No. ¿Y cómo reaccionan, por ejemplo? O sea, tú regresas a Rusia y le das como ese típico, ¿no? En la mejilla a tu amiga, no causes como algo de, Sí, ay. así se causa, pero ya para mí como que ya no hay, ya no tengo límite ese, como que ya Ya, no le veo mal, ¿sabes? claro. Entonces, pero sí la gente como que se saca un poco de onda, porque para ellos es demasiado contacto físico, Ujú. para los rusos, o sea, un saludo normal aquí en México, yo siento. Y por ejemplo, ahora que la vez pasada yo fui a Rusia a presentar mi tesis Ujú. de mi carrera De finanzas. de finanzas, Ajá. ajá, ya lo acabé. Y la gente, como que ya tengo un poco acento en ruso. O sea, si yo llevo como 2, 3 semanas en Rusia, se me quita. Claro. Pero ya tengo un poco de acento porque ciertas palabras
como que no recuerdo tan rápido, necesito... Ajá. A mí me pasa lo mismo en el alemán. Sí, porque pues así es nuestro cerebro, tiene cierta plasticidad Sí. y necesitas retamarlo. No, es increíble. O sea, hasta tu idioma materno que Sí. pues en algún momento, una vez me pasó en Oaxaca que estuvimos haciendo un tour. Que te preguntaron una Y, palabra. ajá, un paisano mío me preguntó, oye, güey, ¿tú de dónde eres? Hablas muy bien alemán. Y yo, güey, es que soy de Alemania, güey. O sea, como, ¿qué onda, no? Y me Ajá. saqué muchísimo de onda porque dije, ¿a poco ya se me escucha o qué onda? Que no eres alemán, Ajá. que aprendiste en alemán o algo Sí, pues así. así se escuchaba para él. Sí, literal. Y me preguntaron lo mismo en Rusia. Ujú. ¿De dónde eres? Como que yo soy rusa. Ellos, ¿a poco? Yo, ok, sí vivo en México mucho tiempo. Ellos, pues sí, pues con razón, no sé qué, Ujú. ¿sabes? Porque la verdad, o sea, ya un poquito tienes un acento, pero bueno, también está lindo, porque luego como que ya con tiempo se retoma tus palabras natales y ya. Claro. Pero sí, me pasa que luego ya tengo acento y mis amigos me dicen eso. Mm. Como que, ay, mira, ya tengo acento en ruso, como que, ¿sabes? ¿Tienes una palabra específica que hoy en día es como te cuesta un poco más pronunciarla, por ejemplo? ¿O donde se marca más tu acento? La verdad, yo no sabría. La verdad, sí, Sí, es sí. difícil, ¿no? Autoevaluarse, pues, en ese sentido. Evaluarse, sí, un poco difícil. Tal vez, no sé, algunas trabalenguas. Ajá, Trabalenguas. Como trabalenguas. camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, camarón. Sí, tenemos, por ejemplo, en rusa, no sé, ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Y así, корабли лавировали, да не вылавировали. Y así, como que tenemos muchos, así, tal vez en ciertas, no sé, palabras o Ya. Pero como ahora que que... lo dices también, a ver, voy a intentar uno en alemán, a ver si me sale. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt... Ja, ahí me trabo. Siento que alemán es más duro que ruso. ¿Sí? ¿Sientes? Yo siento que es suena más, no sé, dile algo en alemán. A ver, hacemos una línea específica Ok. en alemán. Por ejemplo, o sea, qué bonito día y qué linda clima. A ver, Was für ein schöner Tag heute und was für ein schönes Wetter. no sé, son duro para mí. Y a ver, ahora en ruso. Какой хороший день y какая приятная погода. Es que ustedes tienen una melodía bonita, siento. O sea, aunque a veces se escucha un poco rudo, ¿no? Por el Sí, r, yo viendo madres en ruso suena muy rudo. pero nosotros somos... Sí, tienen muchos como que... Ajá, sí. Así, ¿no? Gutural. Ajá, Sí. ajá, ajá. Por eso me suena como que más fuerte el Sí. alemán. Sí, sí. A ver, ustedes comentan abajo qué se escucha más duro, el ruso o el alemán en general. Y eso que, y eso que yo hablo un alemán súper chill, súper relax. En ¿Sí? mi región, o sea, el estereotipo es que hablamos como si hubiéramos